Hay en la red eléctrica una máquina que cuesta más que una casa entera y no entrega ni un solo vatio. Sin combustible, sin turbina, sin agua. Simplemente gira. Durante años, día y noche, tomando corriente de la red en lugar de entregarla. En Irlanda, en la central de Money Point, tiene un rotor de 68 toneladas y un volante de inercia de 130, el más grande del mundo. Y la mayor de Australia, junto al pueblo de Ararat, llegó de la fábrica de Andritz Hydro, en dos mitades de 150 toneladas cada una. Unas 300 toneladas, 660.000 libras de hierro que no producen electricidad. Para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que ver primero qué gira al otro extremo de tu enchufe. Ahí hay un conjunto tan alto como un edificio de 15 pisos, y lo bajan en su alojamiento sin rozar la pared. Vamos a recorrer el camino completo. El acero que se refunde gota a gota a través de escoria líquida. Miles de chapas más delgadas que una tarjeta bancaria. Kilómetros de barra de cobre envueltos a mano. Y el avión que una vez cruzó medio mundo cargando un solo generador. Mucha gente cree que la corriente aparece sola en el enchufe. Al otro extremo del cable hay un barril de metal que pesa lo mismo que un avión de línea cargado y que gira años sin detenerse. Esa masa no es un efecto secundario, es la mitad del trabajo. La red antigua se sostenía sobre la inercia. Los ejes pesados de las térmicas y las nucleares giraban sincronizados por todo el país. Si se caía una fábrica o se perdía una línea, esa masa cedía parte de su energía de movimiento y sostenía la frecuencia. Unos pocos segundos, exactamente los que necesitan las protecciones para reaccionar. Un panel solar no tiene masa. El inversor entrega corriente al instante y la pierde igual de rápido. Por eso las eléctricas empezaron a comprar algo que desde afuera parece un absurdo. Un compensador síncrono es el mismo generador sin turbina. Rotor, estator y, en las instalaciones modernas, un volante de inercia encima. No entrega potencia útil. Al contrario, consume corriente para cubrir sus propias pérdidas. Lo que sí le vende a la red son tres cosas que el sol no tiene: potencia reactiva, corriente de cortocircuito e inercia. Una máquina típica mide 8 metros de largo, 26 pies y pesa unas 170 toneladas, casi 375.000 libras. La de Ararat entrega 250 megavoltamperios. Y entonces la pregunta incómoda: ¿quién sabe fabricar algo así? La respuesta es corta: menos de 10 empresas en todo el planeta. Todo empieza mucho antes del hilo de cobre. Empieza con el metal. El rotor vive dentro de un campo magnético potente y bajo carga mecánica brutal durante décadas. La vida de diseño ronda los 30 o 40 años, y con una modernización llegan a medio siglo. Un acero corriente se llenaría de microfisuras mucho antes. Por eso, el acero del rotor no sale de un alto horno. El alto horno da a rabio, y de ahí, vía convertidor, sale el acero de rieles y varilla. Aquí hace falta una aleación con cromo, níquel, molibdeno y vanadio. Horno de arco eléctrico, a fino en cuchara y desgasificado al vacío. El vacío está ahí por un solo enemigo: el hidrógeno. Disuelto en una pieza forjada pesada, termina juntándose en microcavidades, y el eje se agrieta desde adentro estando en servicio. Después viene lo más bonito: la refusión por electroescoria. El lingote se cuelga como electrodo sobre una lingotera de cobre refrigerada por agua, con un baño de escoria líquida al rojo vivo entre ambos. El electrodo se derrite, y el metal no baja en chorro, baja en gotas sueltas. Cada gota atraviesa la escoria como un filtro y deja ahí azufre e inclusiones no metálicas. El lingote nuevo se congela de abajo hacia arriba, capa sobre capa. Lento, caro y casi sin defectos. Los más grandes pasan de las 150 toneladas y de los 2 metros de diámetro. Después la pieza pasa meses en forja y torno. Si el análisis muestra una desviación, el lote regresa al horno. La estructura interna ya no la corrige ningún tratamiento.
Ahora el corazón de la máquina, el estator. No se funde de una pieza, se arma con miles de chapas finas de acero eléctrico, cada una de entre 3 y 5 décimas de milímetro. La tarjeta bancaria que llevas en la billetera mide 8 décimas. La chapa es casi el doble de delgada. ¿Y para qué tanto lío? Apiladas en bloque macizo sin aislamiento, en el metal circulan corrientes parásitas y el núcleo se pone al rojo por su propio funcionamiento. Por eso cada chapa lleva un barniz aislante y se coloca por capas, junta contra junta, con precisión de décimas de milímetro. Y lo más caro del generador no es el eje, es el cobre. En talleres especializados, doblan la barra de cobre en pletinas, de forma compleja, que luego se acuestan en las ranuras del estator. Y aquí llega lo que nadie ha logrado automatizar. Cada pletina se envuelve a mano con cinta de mica. La mica aguanta decenas de kilovoltios y no teme la temperatura. Pero si el operario deja una cavidad microscópica dentro del envoltorio, no vas a enterarte en las pruebas. Te vas a enterar 6 años después, cuando en esa cavidad arranquen las descargas parciales, el aislamiento se queme y el generador se incendie en plena madrugada. Por eso, el estator armado entra a una cámara de impregnación al vacío y a presión. Primero le sacan el aire, hasta la última molécula del poro más fino. Después la inundan con resina epóxica y suben la presión. La resina va exactamente a donde había vacío. Horno, curado, y sale un bloque monolítico al que no le importan ni la humedad ni la vibración. Y la geometría de la máquina depende por completo de qué la hace girar. Una central hidroeléctrica. El agua pasa por la turbina y el eje gira despacio, entre 70 y 120 vueltas por minuto, pero con un par colosal. Para que a esa velocidad salga la frecuencia correcta, hacen falta muchos polos. Muchísimos. De ahí el rotor enorme. En la central china de Baihetan está el grupo hidráulico más potente del mundo. 1 millón de kilovatios, 7.500 toneladas y 50 metros de alto, unos 165 pies. Solo el rotor pesa más de 2.000 toneladas y mide 16 metros con 20 de diámetro. Una central nuclear o de gas es otra física. El eje gira a 3.000 vueltas por minuto en las redes de 50 hercios y a 3.600 en las de 60. El rotor es largo y delgado, no más de 1,25 metros de diámetro. Uno más ancho lo rompería la fuerza centrífuga. Saca la cuenta. El borde de ese rotor viaja a casi 200 metros por segundo, más de 700 kilómetros por hora, más de 400 millas. La velocidad de crucero de un avión de línea. Ya fabricaste la máquina. Felicitaciones. Ahora tienes otro problema. ¿Cómo llevar cientos de toneladas de hierro hasta la obra? La logística de esta carga es un arte aparte. El estator sube a un transportador autopropulsado con decenas de ejes y cientos de ruedas. Avanza de noche, a 5 km por hora. Los puentes se calculan antes y se apuntalan. Los semáforos se retiran, la catenaria de los trolebuses se baja y después hay que volver a montarlo todo. Por mar y por río, en barcazas. Y solo cuando el tiempo parado sale más caro que todo lo demás, entra la aviación. Mayo de 2016. Un generador de 117 toneladas, casi 260.000 libras, despega desde Chequia a bordo del Antonov 225, el avión más grande que jamás voló. Aterriza en Perth y sigue por carretera hasta una refinería de alúmina en Collie, Australia Occidental. Ese vuelo costó un dineral. Un día de planta parada costaba más. El final es la operación más delicada de la obra, bajar el rotor dentro del estator. La grúa toma cientos de toneladas y desciende unos milímetros por cada orden desde el piso. En las máquinas hidráulicas, el entrehierro va de 1 a 4 centímetros y hay que mantenerlo igual en toda la circunferencia. Abajo, los operarios miden con galgas y hacen señas con la mano. Si roza la pared, meses de trabajo y millones de dólares van a la basura.
Y cuando la máquina por fin queda en su sitio y empieza a girar, hace dos trabajos a la vez. Entrega corriente y entrega inercia. El segundo nadie lo notó en 100 años. Venía gratis, incluido con el primero. Ahora hay que pagarlo aparte. Con 300 toneladas enteras de hierro que no entregan ni un solo vatio. A este gas lo comprimen 600 veces y lo transportan cruzando el océano dentro de un termo del tamaño de un estadio. Y no es una metáfora. El gas natural que quemas en la hornalla de tu cocina lo enfrían hasta menos 162 grados Celsius, es decir, unos menos 260 grados Fahrenheit, y se encoge hasta volverse una gotita de lo que era. Se vuelve líquido. Después lo cargan en buques metaneros con una capacidad de hasta 250.000 metros cúbicos. Y lo llevan cruzando el Atlántico o el Pacífico, hasta donde no hay gasoductos, donde nunca los hubo y donde por un buen tiempo tampoco los habrá. Esto es el gas natural licuado, y es justamente él quien decide hoy si habrá calor en las casas europeas este invierno y cuánto cuesta la electricidad en Japón. Un solo buque transporta tanta energía como la que una ciudad europea mediana consume en varias semanas, y si algo sale mal con el control de temperatura, las consecuencias se notarán incluso desde la costa. Al principio todo parece simple. El gas natural es una mezcla en la que domina el metano. En su estado normal, ocupa muchísimo lugar, como el aire dentro de una habitación. Para transportarlo de forma económica, hay que comprimirlo hasta una presión en la que cada metro cúbico se vuelve diminuto, o forzarlo a volverse líquido. Para los largos viajes marítimos, se eligió la segunda opción, el gas natural licuado. Licuar significa enfriar el gas hasta unos menos 160 grados Celsius, alrededor de menos 256 grados Fahrenheit. El proceso se parece a una larga cadena de máquinas, tuberías y válvulas inteligentes. Primero se limpia el gas de sus impurezas, los hidrocarburos más pesados que el metano, el dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno y el agua. ¿Para qué? Porque el hielo, la corrosión y las mezclas explosivas no combinan con un transporte eficiente. Después se comprime el gas. Bajo alta presión su temperatura sube, así que hay que enfriarlo de nuevo, y así una y otra vez, a través de varias etapas. En los ciclos industriales se usan otros líquidos y gases como refrigerantes, absorben el calor y terminan por llevar el metano al estado líquido. Los pasos son simples, pero el equipamiento no es para el garaje de tu casa. Para darte una idea de la escala, un solo metro cúbico de gas licuado contiene alrededor de 600 metros cúbicos de gas en estado gaseoso. O sea, un buque que transporta 100.000 metros cúbicos de gas licuado en realidad lleva 60 millones de metros cúbicos de gas. Sí, lo suficiente para llenar una ciudad pequeña. Por eso estos barcos son tan enormes. Sus cilindros blancos y sus tanques esféricos parecen cúpulas lunares recortadas contra el horizonte del puerto. Y hablando de esos tanques, existen dos tipos principales, los tanques de membrana y los esféricos autoportantes. Los esféricos imponen grandes bolas dentro del barco que aguantan mejor la presión y las tensiones térmicas. Los de membrana permiten meter más volumen dentro del casco, pero su estructura es más fina y exige un control muy cuidadoso. Ambos tipos tienen un aislamiento térmico de entre unas pocas decenas y unos pocos cientos de milímetros de espesor y mantienen el frío durante decenas de días, porque si no, toda la carga se va evaporando de a poco. El metano no solo es inflamable, en su estado natural es incoloro y no tiene olor, y hasta el error más chiquito puede convertir un buque entero en una fuente de catástrofe. Por eso a bordo se instalan sistemas de detección de fugas, de enfriamiento de emergencia, sensores magnéticos y térmicos, y válvulas automáticas capaces de aislar un compartimento en segundos. La tripulación se entrena en simuladores y en escenarios de accidente bien reales. Pero el verdadero peligro no es la explosión, sino la nube.
Si el gas líquido se escapa y se evapora de golpe, forma una nube fría y densa que puede correr kilómetros pegada al suelo y prenderse fuego con una sola chispa. Ahí las consecuencias superan a cualquier película catástrofe. Y encima, mezclado con el aire en cierta proporción, se vuelve explosivo. Justamente por eso, alrededor de las terminales y de las zonas de carga se arman zonas de amortiguación y se prohíbe el fuego al aire libre, los aparatos eléctricos sin protección antideflagrante y hasta fumar. El frío es el otro enemigo. Para mantener esos menos 160 grados, el buque necesita un sistema complejo de gases inertes, de circulación y de monitoreo permanente. Las tensiones térmicas pueden deformar el metal, las válvulas se congelan y el aislamiento puede dañarse durante una tormenta. Imagina un barco en medio del océano. En la bodega, menos 160 grados Celsius. Afuera, más 30. Una diferencia de más de 180 grados. El metal, en esas condiciones, no se comporta igual en todas partes y es una pelea constante contra las roturas, las fisuras y las fugas. El gas licuado es caro de producir, pero la infraestructura es todavía más cara. Construir una planta de licuefacción se cuenta en miles de millones de euros. Claro que las empresas hablan de recuperar la inversión en unos años, pero los inversores miran con atención. Los mercados se mueven, la política influye, los competidores levantan sus propias terminales. Y el transporte es un gasto aparte. El alquiler de los buques, los seguros, la seguridad de la carga en el camino y en los puertos, la escolta, el mantenimiento. No es raro que la logística cueste más que el gas mismo. ¿Por qué solo un puñado de plantas en el mundo hacen esto a una escala realmente grande? Porque la tecnología y las inversiones son costosas y complicadas. Hacen falta puertos especiales, grandes superficies para las tareas de carga y descarga, mano de obra calificada y permisos ambientales. Sámale la política, porque el suministro de energía suele volverse una palanca diplomática y obtenés una mezcla que no le abre a nadie las puertas del mercado en un solo año. Incluso la construcción de una sola terminal grande puede llevar años, a veces más de 5 años, desde los planos hasta las primeras entregas. Así que no sorprende que los jugadores en este juego sean tan pocos. Y para que en este canal los suscriptores no sean pocos, toca el botón que corresponde debajo del video, por favor, y seguimos. El lado técnico de la licuefacción es un sistema de etapas de enfriamiento e intercambio de calor. El gas entra en un intercambiador, donde va cediendo su calor poco a poco a los refrigerantes. Esos refrigerantes pasan a su vez por compresores y válvulas de expansión, cambian de estado, para asegurar el nivel de temperatura que se busca. En la etapa final, el gas se condensa en líquido y se lo lleva hacia tanques con un doble sistema de protección. Si algo se sale de control, la automatización cambia los circuitos y dispara el enfriamiento de emergencia. Para el que no es especialista, conviene saber esto. En los ciclos industriales se usan seguido varios modos de enfriamiento uno detrás del otro, y cada uno se hace cargo de temperaturas cada vez más bajas. Es como una escalera, donde cada escalón tiene su propio refrigerante y sus propias reglas. La ironía del proceso es que gastamos toneladas de energía para volver el gas compacto y más fácil de transportar, y después, al consumirlo, gastamos otra vez energía para subir la temperatura y devolver el gas al estado gaseoso. Muchas veces una parte de esa energía se pierde, y una parte de esta economía es un equilibrio astuto. Construir las plantas cerca de los lugares de extracción o cruzar de un continente a otro. Lo deciden la política, el clima y los precios de la energía. Este material es aire en un 99% y parece un pedazo de cielo que alguien desprendió y dejó encima de la mesa. Pon una flor viva sobre una lámina delgada. Acerca por abajo la llama de un soplete a unos 1000 grados Celsius, es decir, casi 1830 Fahrenheit, y los pétalos ni siquiera se oscurecen. Y hay otro truco. Un trocito de 2 gramos, menos de una décima de onza, sostiene sin despeinarse un ladrillo de 2,5 kilos, 5 libras y media.
1200 veces su propio peso. Eso sí, no se te ocurra picarlo con el dedo. Aguanta como campeón una carga bien repartida, pero ante un golpe puntual se deshace como un vidrio finito. Esto es el aerogel, y si crees que semejante cosa nació en una agencia espacial para salvar a la humanidad, estás subestimando la naturaleza humana. Se hizo en 1931 por una apuesta. El químico Samuel Kistler apostó con su colega Charles Learned a ver quién lograba reemplazar por gas el líquido que hay dentro de una gelatina común, sin que la gelatina se desinflara. Kistler ganó la apuesta, y de paso les dejó a las siguientes generaciones de ingenieros una tecnología que todavía hoy encanece a los jefes de planta. Para entender por qué apenas un puñado de fábricas en todo el planeta se atreve con este material, hay que ver cómo se hace. Cuando escuchamos la palabra gel, pensamos en algo húmedo y baboso. En realidad, un gel es una esponja, un esqueleto sólido con todos sus poros inundados de líquido. Uno diría que basta con sacarle el líquido para quedarse con una esponja ultraligera llena de aire. Inténtalo. Deja el gel en un lugar tibio y en vez de un milagro vas a obtener un grumo arrugado, parecido a un pedazo de barro seco. La culpa es de la tensión superficial. Es esa misma fuerza que hace que las gotas de agua se junten formando bolitas. Cuando el líquido sale de unos poros que miden apenas unas decenas de milmillonésimas de metro, la tensión superficial actúa como una prensa invisible. Jala las paredes de los poros hacia adentro y le rompe el esqueleto desde dentro. La estructura se cae sobre sí misma y de ese 99% de aire no queda absolutamente nada. Así que a los ingenieros les tocó engañar a la física. La lógica aquí está dada vuelta. Si la tensión superficial aparece en la frontera entre líquido y gas, entonces hay que lograr que esa frontera no exista. A la sustancia se la lleva a un estado en el que ya no es líquido, pero tampoco todavía es gas. Eso se llama estado supercrítico y el proceso, secado supercrítico. Primero los químicos preparan una mezcla líquida a base de dióxido de silicio, que poco a poco endurece y se convierte en gel. Pero dentro de los poros de ese gel no hay agua, hay alcohol puro. Y ahí arranca la parte donde el presupuesto empieza a mostrar cifras que dan miedo. El gel empapado en alcohol se manda a una olla a presión industrial gigantesca, el autoclave. La receta clásica suena como una burla al instinto de supervivencia. La presión adentro se sube hasta unas 70 atmósferas, algo así como 1000 libras por pulgada cuadrada. Para dimensionarlo, las llantas de tu auto andan en 2 o 3 atmósferas. Al mismo tiempo, ese tanque lleno hasta el tope de alcohol se calienta por encima de 240 grados Celsius, casi 470 Fahrenheit. Justo ahí, el alcohol pierde la frontera entre líquido y gas. Ahora imagínate la escena dentro del taller. Un recipiente de acero de paredes gruesas, cargado de líquido inflamable, recalentado muy por encima de su punto de ebullición y comprimido 70 veces más que la atmósfera. Una fisura microscópica en la soldadura o una sola válvula de seguridad trabada y cientos de litros de alcohol al rojo salen disparados, se mezclan al instante con el oxígeno y en lugar de la planta queda un cráter carísimo. Por eso la mayoría de las producciones modernas dejó el alcohol de lado. En su lugar, usan dióxido de carbono. Pasa al estado supercrítico ya a 31 grados Celsius, 88 Fahrenheit, y sencillamente no arde. Pero no por eso salió más barato. La presión necesaria es incluso mayor, cerca de 74 atmósferas, más de 1000 libras por pulgada cuadrada, y el alcohol de los poros hay que irlo lavando con el dióxido de carbono de a poco, por ciclos. Una sola tanda puede llevar varios días seguidos. Y cuando por fin el líquido de los poros se vuelve supercrítico, pasa lo importante. Fluye entre los poros con la libertad de un gas, conservando una densidad cercana a la de un líquido, y adentro ya no queda ninguna superficie de separación. Entonces la presión se libera lentísimo, prácticamente gota a gota. El esqueleto ni se entera de que el líquido lo abandonó. Los poros se llenan de aire común y corriente, y el operador abre el autoclave. Lo que saca de ahí
parece un pedazo de holograma, traslúcido, con una neblina azulada muy característica, que es justo lo que le valió el apodo de humo congelado. Ese azul no es ningún colorante. La luz se dispersa contra estructuras más chicas que su propia longitud de onda, el mismo mecanismo que pinta de azul el cielo. Pero lo que de verdad le rompe la intuición a cualquiera es el peso. Las muestras más livianas de aerogel de sílice pesan alrededor de 3 miligramos por centímetro cúbico. El aire, para comparar, pesa cerca de 1 miligramo con 2. O sea que esta cosa sólida es apenas unas 2,5 veces más pesada que el aire que estás respirando ahora mismo. Un cubo de este aerogel de 1 metro de lado, unos 35 pies cúbicos, pesaría 3 kilos, 6 libras y media. Y un pedazo del volumen de una persona adulta no llegaría a los 200 gramos, 7 onzas. El aerogel que se fabrica en serie es bastante más denso, unos 100 miligramos por centímetro cúbico, y aún así sigue siendo aire en un 97%. Su verdadera fuerza, de todos modos, no está en el peso, sino en cómo frena el calor. Dentro de un material, el calor lo transportan las moléculas chocando entre sí. En el aire normal, una molécula recorre unos 70 nanómetros entre choque y choque, y los poros del aerogel se fabrican de 20 a 50 nanómetros. La molécula no tiene dónde tomar carrera, se estrella contra la pared antes de alcanzar a pasarle la energía a la vecina. El calor se queda atascado en un laberinto de dióxido de silicio. En números, eso da entre 9 y 15 milésimas de vatio por metro y Kelvin, menos que el aire quieto, y por eso el aerogel llegó a tener el récord Guinness al mejor aislante del mundo. De paso, también amortigua muy bien el sonido. Las ondas se pierden igual dentro de esa red infinita de huecos. Y por eso mismo, a esta cosa tan frágil la mandaron al espacio. En 1999, la sonda Stardust llevó hasta el cometa Wild 2 unas bandejas cargadas de aerogel. Las partículas de polvo venían de frente a varios kilómetros por segundo. Cualquier trampa sólida las habría convertido en vapor en el impacto. El aerogel las fue frenando de a poco, capa por capa, dejando en su interior unos túneles largos con forma de zanahoria, y al final de cada túnel, la partícula entera. En 2006, la cápsula volvió a la Tierra con más de 10.000 partículas del cometa y 7 diminutos granos de polvo interestelar. El material que empezó con una apuesta terca sobre gelatina, terminó trayéndole a la humanidad materia más vieja que el sistema solar. ¿Un material suave hecho de piedra? Sí. Cada año se producen millones de metros cúbicos de lana de roca en el mundo, pero cuando la ves en la tienda, parece casi inofensiva. Placas amarillentas ligeras, rollos, mantas de fibras suaves. Y solo cuando llegas a la fábrica, entiendes que no es un aislante de estantería, sino un material que nace casi como roca volcánica después de una erupción. Llegué al lugar donde la piedra se convierte en una masa aérea de miles de millones de fibras delgadas, capaces de detener el frío, el fuego y el ruido. En una producción así, todo comienza no con un material suave, sino con piedra dura, pesada y tosca. La base para la lana de roca suele ser basalto, diabasa, dolomita y otras rocas minerales. Son trozos negros o grises de aspecto ordinario, que parecen más grava para carreteras que el futuro aislamiento térmico de una casa. Todo empieza muy lejos de la fábrica, en las canteras, donde literalmente cortan de la tierra el basalto, la diabasa, la dolomita y otras rocas minerales en enormes capas. Llego a un lugar así, y frente a mí no hay simplemente un hoyo en el suelo, sino un verdadero anfiteatro de piedra, con terrazas por las que se arrastran lentamente camiones volquete de muchas toneladas. Aquí no hay nada suave ni delicado. Es una etapa dura y pesada, donde todo empieza con explosiones, equipos de perforación y maquinaria. Primero, los geólogos identifican las zonas con la composición de roca adecuada, porque para la lana de roca no solo importa la dureza de la piedra, sino también su balance mineral.
Luego, en el macizo rocoso, perforan agujeros profundos donde colocan los explosivos. Después de la explosión controlada, capas enteras de roca se fracturan y caen en grandes bloques. Y es precisamente en ese momento cuando la cantera cobra vida. Excavadoras con palas del tamaño de una habitación empiezan a cargar los fragmentos en camiones de volteo. Después, la piedra va al triturado primario. Los grandes pedazos que hace un momento eran parte del acantilado pasan por trituradoras de mandíbula gigantes, donde se rompen en fragmentos más manejables. Ya después de esto, el material se clasifica, se separa lo que sobra y se prepara para transportar a la planta. O sea, antes de que la piedra se convierta en una masa fibrosa y suave, pasa por un camino muy duro y espectacular. De roca maciza a materia prima mineral controlada, de la cual nace la lana de roca. Las llevan a la fábrica en camiones, las descargan en grandes tolvas y de ahí pasan al sistema de trituración. Aquí la piedra se rompe, se clasifica y se mezcla en las proporciones necesarias. En esta etapa, la producción todavía parece casi una cantera, pero luego todo se vuelve mucho más interesante. Después de preparar la materia prima, la envían al horno de fusión. Y aquí comienza lo que realmente me encanta de estas fábricas. La temperatura dentro del horno sube a aproximadamente 1500 grados Celsius. La roca, que hace poco era dura y fría, empieza a perder forma, a hundirse, y luego se convierte en una masa espesa e incandescente. Es como si alguien le hubiera enseñado a una montaña a fluir. El torrente de masa mineral líquida brilla con un color naranja intenso y parece lava, solo que no en el cráter de un volcán, sino en el corazón industrial de la fábrica. Y aquí llega mi momento favorito de todo el proceso, la formación de las fibras. Porque la lana de roca no se corta de un bloque, no se prensa de polvo ni se infla como espuma. Literalmente la extraen de la roca fundida. Dirigen la masa líquida hacia centrífugas o discos que giran a alta velocidad, rotando como locos. Cuando las gotas de material fundido caen sobre estos elementos giratorios, se dispersan instantáneamente en todas direcciones y se estiran formando hilos delgados. Es muy parecido a la producción de algodón de azúcar, solo que en lugar de azúcar hay piedra, y en lugar de una máquina de feria, una máquina industrial que opera a temperaturas tan altas que el metal empieza a ponerse al rojo vivo. Alrededor hay aire caliente, ruido de turbinas y la sensación de estar dentro de un motor gigante. Las fibras vuelan en el aire como una nube, y potentes corrientes de aire las arrastran y las dirigen hacia la cámara de formación. Es aquí donde nace esa esponjosa alfombra mineral, que después se convertirá en placas para aislar techos, fachadas y tabiques. Pero por ahora sigue siendo una masa muy inestable, suave, caótica, casi como una madeja de telaraña mineral caliente. Para que esta nube de fibras se transforme en un verdadero material de construcción, se le agregan sustancias aglutinantes. Se rocían de forma muy uniforme, cubriendo las fibras con una capa delgada. Luego, todo esto se deposita sobre una cinta transportadora en forma de una gruesa manta de fibras. Y aquí ya puedo ver literalmente cómo el futuro aislante toma forma. Al principio es esponjoso y voluminoso, como una nube mineral, pero después pasa por un sistema de rodillos y marcos calibradores que le dan el grosor exacto. Después, el material se envía al horno de polimerización. Esto no es fundición ni secado en el sentido cotidiano. Aquí se fija la estructura interna. Con la temperatura, los componentes aglutinantes se endurecen y la manta de fibras adquiere una forma estable. Si hasta ese momento la lana de roca parecía una masa esponjosa, después del horno, ya se comporta como un producto industrial terminado. Puede cortarse, prensarse
transportarse e instalarse en obras. Una satisfacción aparte es ver cómo el material pasa de una masa sin forma a una geometría muy precisa. Después del tratamiento térmico, las placas enormes avanzan por la línea de corte. Cuchillas y sierras automáticas las cortan en formatos estándar con precisión de milímetros. Aquí comienza una estética completamente diferente. Ya no es fuego y metal fundido, sino ingeniería pura. Las placas se alinean, se empacan, se comprimen para el transporte, se envuelven en film plástico y se envían. Y todo esto sucede a tal velocidad que apenas te da tiempo de pasar la vista de una etapa a otra. Lo que más me fascina de la lana de roca es que parece algo ligero y suave, pero por su origen es literalmente roca de montaña fundida. Y ahí hay una paradoja industrial. Uno de los materiales de construcción más suaves al tacto nace en uno de los ambientes más duros que puede existir en una fábrica. Calor extremo, polvo, vibración, estruendo, centrífugas, hornos, transportadores. Y al final sale un material que luego se ocultará tranquilamente detrás de una placa de yeso o una fachada y hará su trabajo en silencio durante décadas. Y hay otro punto que se siente mucho en la producción. La lana de roca no solo se valora por su aislamiento térmico. También absorbe muy bien el sonido. Y es súper importante para la seguridad contra incendios, porque a diferencia de muchos aislantes de polímeros, está hecha de minerales que ya pasaron por un calor extremo en la fábrica. Eso significa que en una casa real o un edificio industrial no solo funciona contra el frío, sino también como barrera contra el fuego. Cuesta creer que hace unos minutos esto era una masa de piedra líquida, como lava. Y justamente ahí está lo mejor de estos recorridos. Empiezas a ver las cosas comunes de otra forma. Porque después de visitar una fábrica así, la lana de roca ya no parece algo para remodelar. Parece un producto de ingeniería muy serio, que pasó por fuego, centrífugas y decenas de máquinas, para después quedarse callado en la pared y salvarte el calor en invierno. Un metro cúbico de este gas concentrado y una persona muere en cuestión de segundos, y esta emisión tóxica sale en toneladas por hora de cada refinería de petróleo. Solo unas pocas plantas en el mundo saben cómo atrapar esta muerte directo de las chimeneas y transformarla en un polvo amarillo que termina en tus neumáticos, en fertilizantes para vegetales y en la mitad de toda la química del planeta. La reacción es exotérmica, la temperatura se dispara. Una falla en la válvula y la planta se convierte en ruinas con humo tóxico por kilómetros a la redonda. Entré donde está el tanque de azufre con varios miles de toneladas, y lo que vi ahí no me dejó dormir tranquilo por mucho tiempo. A nivel mundial, más del 90% de todo el azufre elemental que busca la industria se recupera precisamente de gases con contenido de azufre, en complejos petroquímicos y plantas de procesamiento de gas. Esto representa decenas de millones de dólares al año, extraídos de lo que antes se liberaba a la atmósfera. Todo comienza con el gas, sulfuro de hidrógeno u otros compuestos de azufre que salen en los complejos petroquímicos. Este gas apesta y es venenoso. En un metro cúbico de aire ya puede haber una dosis letal si te expones en forma concentrada. Por eso las plantas lo capturan directo de los flujos tecnológicos. Tuberías bajo presión conducen el gas hacia las instalaciones de neutralización. El flujo puede ser enorme. En plantas grandes hablamos de varios metros cúbicos por año. Imagínense, en vez de lanzar este vapor mortal a la atmósfera, lo recolectan y lo envían a procesamiento. El primer paso es limpiar el gas de impurezas.
Aquí la pureza de la materia prima es crucial, porque las impurezas pueden tapar los catalizadores o provocar explosiones. El gas pasa por filtros y se enfría. La temperatura baja hasta unos pocos grados Celsius para precipitar las fracciones líquidas. Después viene el siguiente reactor, donde el sulfuro de hidrógeno se convierte en azufre. El método más común es el proceso Claus, donde el sulfuro de hidrógeno primero se oxida a dióxido de azufre y luego se transforma en azufre elemental. Para simplificarlo, es como si un vapor venenoso se convirtiera en polvo amarillo. Suena fácil, pero en realidad todo está bajo control. La presión en los reactores alcanza decenas de kilopascales, la temperatura es progresiva y todo sucede bajo la supervisión de computadoras y operadores. Uno de los puntos clave es la seguridad. Las reacciones son exotérmicas. Si se genera calor y no se disipa, el reactor puede sobrecalentarse. Por eso aquí hay circuitos de refrigeración, sistemas de descarga de emergencia y un mecanismo que reduce automáticamente el flujo de gas si la temperatura o la presión se salen de control. Cada válvula, cada sensor se revisa a diario, porque de eso depende que no ocurra un accidente. Además, el personal trabaja con trajes de protección y la zona está rodeada de áreas buffer. La distancia a los poblados se mide en kilómetros, no en cientos de metros. Después de convertirse en azufre líquido o sólido, hay que separarlo de los gases y líquidos de lavado. Aquí es donde empieza lo que realmente parece producción. El azufre se enfría, se solidifica y se acumula en grandes montones. Luego se tritura y se tamiza con cribas, eliminando los trozos grandes y las impurezas. El producto final son gránulos o polvo, con un tamaño de fracción específico, generalmente de 1/10 a 2 milímetros. En plantas grandes, la producción diaria puede alcanzar miles de toneladas. Es un dato importante porque el transporte del azufre es otra historia con sus riesgos. El polvo genera nubes de polvo y los bloques grandes son difíciles y caros de transportar. Una de las cosas más aterradoras es lo inflamable que es y lo tóxica que se vuelve al calentarse. El azufre en sí no explota en condiciones normales, pero si se calienta mal, libera dióxido de azufre y óxidos de azufre, esos mismos vapores venenosos. Por eso, durante la fusión o el calibrado de fracciones, dejan extractores y sistemas de purificación de aire funcionando. Donde manejan grandes cantidades, tienen sistemas automáticos de extinción de incendios que actúan al instante. En una planta vi un tanque de azufre de varios miles de toneladas. Imagínense el problemón si eso se calentara sin control. Otra razón por la que estas plantas son tan raras es la complejidad del control de calidad. El azufre destinado a la agricultura tiene propiedades diferentes al que se usa para producir ácido sulfúrico o productos de caucho. Por eso hay que regular con precisión la temperatura de cristalización, la purificación de impurezas y el tamaño de las fracciones. El laboratorio analiza constantemente las muestras, composición química, punto de fusión, contenido de impurezas. Todo esto con varios métodos, incluida la cromatografía de gases. Si la calidad no cumple con los estándares, el lote se refunde o se envía a eliminación. Las pérdidas son enormes. Lo que se ve a simple vista es una infraestructura masiva, tuberías gigantes, hornos industriales, tanques de almacenamiento, enormes patios para apilar azufre. Es trabajo para ingenieros, químicos y operadores. Solo un puñado de compañías en el mundo tienen tanto la tecnología como los recursos para hacerlo de forma segura y rentable. Los cursos de capacitación duran meses,
y las certificaciones y auditorías de los reguladores se repiten año tras año. Por eso, las cifras exactas de producción se mantienen en secreto y el acceso a las tecnologías es limitado. Al final del ciclo, el azufre se empaca en sacos de 50 kilos para clientes locales o a granel en vagones especiales para exportación. Transportar azufre es todo un desafío. Hay que aislarlo de la humedad y las fuentes de calor, protegerlo del polvo. La logística suele añadir costos finales que encarecen el producto. Precisamente por eso, cada planta que arranca esta producción enfrenta altas inversiones de capital, riesgos y exigencias estrictas en seguridad laboral. Más de la mitad de todo el azufre que existe en el mundo, como producto terminado, se destina a la producción de ácido sulfúrico, uno de los componentes químicos sin los cuales la industria moderna simplemente no podría funcionar. Estrechamente vinculado con esto, el azufre pasa luego a la industria del caucho, donde actúa como pegamento durante la vulcanización. De él depende qué tan resistentes serán las llantas de nuestros vehículos. Cada llanta que rueda por las carreteras contiene azufre que alguna vez salió de un gas parecido al veneno. Además, gran parte del azufre se usa en la industria química para fabricar diferentes sales, reactivos, productos colorantes, pinturas y plásticos. Otra escala importante es la agricultura, donde el azufre forma parte de fertilizantes y fungicidas, protegiendo las cosechas contra hongos y ayudando a las plantas a absorber mejor otros nutrientes. Es decir, básicamente estamos en medio de una cadena que empieza con un gas tóxico en la fábrica, se convierte en polvo o gránulos amarillos y luego aparece de pronto en nuestros fertilizantes para vegetales, en las llantas de los autos y en reacciones químicas que producen de todo, desde fertilizantes minerales hasta pinturas y plásticos. Por un lado, resulta sorprendente que una misma sustancia, que al principio representa un problema ecológico, termine siendo parte de prácticamente cada sector industrial. Por otro lado, esto muestra claramente qué tan conectadas están la producción, el transporte y la agricultura a nivel global. Cada año se extraen en el mundo cientos de miles de toneladas de litio. Y ya no es solo un metal, sino la base de toda la energía del futuro. Parecería que debería verse como algo complejo y tecnológico, pero todo comienza con agua salada y sucia en medio del desierto. Bajo el sol abrasador, se evapora durante meses en piscinas gigantes, hasta que queda ese mismo oro blanco. Y lo más interesante viene después. Cuando esta materia prima recorre el camino desde la salmuera hasta el corazón de la batería. Y al final hay un detalle que cambia la percepción de toda esta historia. Estoy parado en medio de un paisaje blanco, casi cegador, que parece cubierto de nieve, pero no es nieve. Es un desierto de sal, a varios miles de metros de altura, donde bajo mis pies no hay tierra, sino una mezcla de sal, minerales y agua. Aquí es donde comienza el viaje del litio, el metal que hoy llaman oro blanco. Y sí, en los comentarios siempre discuten sobre los autos eléctricos y la ecología, así que ahora les voy a mostrar cómo es todo esto en realidad, sin filtros. Bajo esta costra blanca se esconde la salmuera, agua saturada de sales de litio. La extraen desde decenas de metros de profundidad a través de pozos. Las bombas suben lentamente este líquido turbio a la superficie y lo dirigen hacia enormes estanques de evaporación. Y aquí es donde empieza la parte más visual del proceso. Frente a mí hay decenas de piscinas rectangulares, cada una del tamaño de varias canchas de fútbol. El agua en ellas tiene diferentes colores, desde azul hasta verde, e incluso amarillo. Esto no es una decisión de diseño, es la química en acción.
La salmuera se bombea de un estanque a otro y en cada etapa cambia su composición. El sol hace la mayor parte del trabajo. La temperatura del aire aquí supera fácilmente los 30 grados Celsius y casi no llueve. El agua se evapora durante meses. Primero, el líquido se bombea a las piscinas más grandes. Aquí pasa varias semanas bajo el sol, perdiendo parte del agua. La concentración de sales aumenta y las más pesadas, principalmente sodio, comienzan a cristalizar y depositarse en el fondo. Luego la salmuera pasa al siguiente estanque. Ya es más pequeño y la composición del líquido es más pura. Aquí precipitan otros elementos, como el potasio. Con cada traslado, el agua se vuelve más espesa, más oscura, más saturada de minerales. Los ingenieros controlan constantemente la composición, toman muestras, miden la concentración para no perder el litio junto con las sales sobrantes. En las etapas finales quedan principalmente compuestos de magnesio y litio. Aquí el proceso se vuelve especialmente preciso. La salmuera se mantiene en los estanques más tiempo. A veces se añaden reactivos para eliminar las impurezas no deseadas. Como resultado, de cada estanque, sale una solución cada vez más concentrada, que finalmente contiene suficiente litio para su procesamiento posterior. Cada semana, la concentración de litio aumenta. Primero precipitan otras sales, sodio, potasio, magnesio. Se depositan en el fondo formando capas sólidas. El líquido se bombea gradualmente hacia adelante, dejando atrás lo que sobra. En los estanques finales queda un concentrado que ya contiene suficiente litio para la siguiente etapa. Luego, este líquido llega a la planta de procesamiento. Aquí el panorama cambia radicalmente. En lugar del espacio abierto, aparecen tuberías, reactores y tanques. La salmuera se purifica de las impurezas residuales y comienza a transformarse en carbonato de litio, un polvo blanco, que es la materia prima principal para las baterías. Cuando la salmuera llega a la planta, ya no es agua turbia, sino un cóctel químico concentrado en el que el litio tiene el papel protagonista, pero todavía convive con magnesio, calcio y restos de sales. La primera etapa, la purificación. El líquido se alimenta en grandes tanques, donde se trata con reactivos que capturan las impurezas no deseadas. Parte de los elementos pasa a estado insoluble y se asienta en el fondo. Otra parte se separa mediante filtros. El resultado es una solución mucho más limpia, lista para la reacción principal. Luego, esta salmuera pasa a enormes tanques metálicos, los reactores, donde ocurre la transformación clave. Se le agregan reactivos carbonatados, generalmente a base de soda. En ese momento, arranca la reacción, durante la cual el litio cambia de forma y comienza a precipitar como un sólido. Si lo observas de cerca, el líquido se va enturbiando gradualmente y aparecen pequeñas partículas blancas. Ese es el futuro carbonato de litio. Este proceso se controla con mucha precisión. Temperatura, velocidad de agitación, concentración de reactivos. Todo importa. Si los parámetros se desvían, parte del litio queda en la solución o se mezcla con impurezas. Por eso los operadores toman muestras constantemente y ajustan el proceso en tiempo real. Cuando la reacción termina, la mezcla pasa a filtración. Grandes filtros industriales separan el sedimento sólido del líquido. Lo que queda en el filtro parece un polvo blanco húmedo. Pero todavía no está listo. Contiene restos de reactivos y sales. La siguiente etapa es el lavado. El sedimento se lava repetidamente con agua limpia para eliminar todas las sustancias extrañas. Es como lavar arena, solo que con un control de calidad mucho más estricto. Después, el material va a instalaciones de secado, donde se elimina la humedad restante a temperatura elevada. Al final, obtenemos un polvo blanco seco y suelto, carbonato de litio. Luce bastante modesto, casi como harina,
pero es el punto de partida para fabricar las baterías modernas. Cada partícula recorrió un largo camino desde el agua salada hasta una reacción química controlada, para convertirse finalmente en la fuente de energía de las tecnologías que usamos todos los días. Este polvo se empaca en sacos de varias decenas de kilos y se envía a otras fábricas, donde comienza la producción de baterías. Allí, el litio se mezcla con otros elementos, se forman los cátodos, los ánodos, se ensamblan las celdas. Pero toda esta historia de alta tecnología comienza aquí, en el silencio de las planicies de sal y bajo un sol abrasador. Y aquí viene lo interesante. Para obtener una tonelada de carbonato de litio, hay que evaporar cientos de miles de litros de agua. Eso significa meses de trabajo, extensiones enormes y un equilibrio muy delicado con la naturaleza. Por eso hay debates tan acalorados alrededor de la extracción de litio. Es necesario para la transición al transporte eléctrico, pero obtenerlo también tiene su precio. Cuando miras estas piscinas desde arriba, parecen la paleta gigante de un pintor. Pero detrás de esa belleza hay un proceso largo y lento. Aquí no hay resultados rápidos, solo tiempo, sol y paciencia. Y yo espero pacientemente tus suscripciones a mi canal. Y en algún momento empiezas a entender. Cada batería en un teléfono o en un auto eléctrico no es solo tecnología. Y están también estos campos, esta agua, estos meses de evaporación. El litio no aparece de la nada. Recorre un largo camino antes de convertirse en aquello que alimenta al mundo moderno. La producción mundial de litio está creciendo ahora de forma casi explosiva. Si en 2010 fueron cerca de 28.000 toneladas, en 2024 ya son aproximadamente 240.000 toneladas al año. Jedes Jahr werden weltweit hunderte Millionen Tonnen Metall produziert. Aber nur eines davon kann deine gesamte Vorstellung von Realität auf den Kopf stellen. Stell dir vor, du nimmst ein gewöhnliches silbernes Stück in die Hand und es beginnt direkt in deiner Handfläche zu schmelzen. Ohne Ofen, ohne Feuer. Einfach durch die Wärme deines Körpers. Das ist kein Spezialeffekt und keine Montage. Das ist Gallium. Ein Metall, das massives Aluminium in eine brüchige Masse verwandeln und die Logik der Technik brechen kann. Aber das Interessanteste, das ist erst der Anfang. Denn wenn du dieses Video bis zum Ende ansiehst, erfährst du ein Geheimnis, das dich alle Metalle um dich herum mit anderen Augen sehen lässt. Und die Frage ist nur eine: Bist du bereit, das zu sehen? El punto de fusión del galio es de unos 30 grados centígrados, o sea, literalmente la temperatura del cuerpo humano. Lo tengo en la palma de la mano y empieza a perder forma lentamente. Al principio parece que es solo humedad en la superficie, pero no, ya es metal líquido. Fluye entre mis dedos como mercurio, solo que sin vapores tóxicos y sin el pánico en los ojos del técnico a mi lado. Y aquí es donde se pone interesante. Es como tener algo salido de un libro de física, pero se comporta como un postre que dejaste demasiado tiempo al sol. La cámara captura cada gota, y estoy casi seguro de que los espectadores están pensando: ¿esto es siquiera legal? Los expertos aquí ya están acostumbrados a estas reacciones. Para ellos, el galio no es ninguna rareza, es una herramienta. Lo obtienen como subproducto durante el procesamiento de bauxita y minerales de zinc. En su forma pura, se ve modesto, pero basta con cambiar la temperatura, y pasa al estado líquido. Lo enfrías y vuelve a ser sólido. Y todo sin perder propiedades ni agrietarse.
Pero el verdadero truco comienza cuando aparece el aluminio. Me muestran un experimento simple. Toman una pieza de aluminio, completamente común, y le ponen un poco de galio. Al principio no pasa nada. Y luego, un proceso que parece como si el metal hubiera decidido rendirse. El galio destruye la película protectora de óxido del aluminio. Sin ella, la estructura del metal queda vulnerable. Y ahí está. El material resistente y liviano empieza a perder su forma. Se desmorona, se agrieta, literalmente se desintegra. Parece como si alguien hubiera ajustado la configuración de la realidad. Lo miro y pienso, por eso con el galio hay que andar con cuidado. Y aún así, el galio no es tóxico. O sea, puedes sostenerlo en tus manos, ver cómo se derrite y no preocuparte por tu salud. Esto lo hace perfecto para demostraciones, el héroe ideal para videos donde quieres sorprender sin ningún riesgo. Y hay un detalle más que realmente me llamó la atención. El galio se comporta de forma bastante inusual cuando se enfría. Cuando pasa de estado líquido a sólido, su volumen no se reduce como en la mayoría de los metales, sino que, al contrario, aumenta un poco. Suena como algo menor, pero en la práctica es un aspecto importante que no se puede ignorar. Imagina la situación. Un recipiente lleno de galio líquido casi hasta el tope, sin margen. Empieza a enfriarse, se va solidificando poco a poco, y en algún momento comienza a presionar las paredes desde adentro. Si es un contenedor metálico resistente, todavía se puede hacer algo. Pero si es de vidrio o de un material delgado, existe el riesgo de que simplemente no aguante. Por eso, en la producción, el galio nunca se vierte hasta el borde. Siempre se deja un pequeño espacio para la expansión, para evitar sorpresas desagradables. Y este es uno de esos momentos en que la física te recuerda de forma muy clara. Incluso un metal puede comportarse de manera diferente a lo que esperas. En la producción, el galio no se funde y vierte sin más. Aquí lo clave es la pureza. Se purifica hasta niveles altísimos, porque hasta las impurezas más pequeñas pueden cambiar el comportamiento del metal. En el laboratorio me muestran el proceso de refinación por zonas, una zona fundida que avanza lentamente a través del lingote, arrastrando consigo todos los elementos no deseados. Suena complejo, pero verlo es aún más fascinante. Como un viaje lento de una gota que decide poner orden. Este metal es extremadamente sensible a las impurezas externas. Basta una cantidad mínima de elementos ajenos y sus propiedades cambian. La temperatura de fusión se desplaza, la conductividad eléctrica se comporta diferente, y en electrónica eso ya es crítico. Me llevan al laboratorio, donde ocurre una de las etapas más interesantes, la refinación por zonas. Parece un procedimiento lento, casi meditativo. Toman un lingote largo de galio y crean una sección estrecha donde el metal pasa al estado líquido. Esta zona fundida, literalmente unos centímetros, empieza a moverse a lo largo de todo el lingote. Y aquí es donde comienza lo más interesante. Las impurezas no les gusta quedarse en el metal sólido y prefieren pasar a la fase líquida. Por eso, cuando esa zona caliente se mueve lentamente hacia adelante, va recogiendo todos los elementos no deseados en su camino. Es como una limpiadora, meticulosa, que no tiene prisa, pero trabaja con mucha precisión. La velocidad aquí es mínima, a veces solo milímetros por minuto. Todo se hace despacio para no alterar la estructura y darles tiempo a las impurezas de migrar hacia la parte fundida. Desde fuera parece casi hipnótico. Una instalación silenciosa, un brillo suave y un movimiento lento que decide el destino de todo el lingote. Al final del proceso, todos esos elementos no deseados se acumulan en un extremo. Simplemente se corta esa parte y lo que queda es galio de altísima pureza. Ese material
es el que luego se usa en tecnologías complejas, donde incluso la más mínima imprecisión puede arruinar el resultado. Luego, este galio va a la electrónica. Se usa en semiconductores, LEDs, paneles solares. Ahí ya no fluye en las manos ni asusta al aluminio. Ahí trabaja silencioso y preciso. Pero saber que ese mismo material puede convertirse en líquido solo con el calor de la mano, le da a todo esto un toque especial. Claro, da ganas de repetirlo en casa. Pero aquí es importante recordar, el galio es amigable con las personas, pero no con todos los materiales. Si cae sobre superficies de aluminio, las consecuencias pueden ser bastante inesperadas. Así que estos experimentos bonitos es mejor dejarlos bajo control. Mientras camino entre estas instalaciones, me tiran algunos números y le dan aún más peso a todo esto. La producción mundial de galio al año es de aproximadamente unos pocos cientos de toneladas, normalmente entre 300 y 400 toneladas. No es mucho si lo comparamos con el aluminio o el hierro, que se miden en millones de toneladas. Y aún así, la demanda crece de forma constante, sobre todo por la electrónica y la energía. Cuando salgo de la planta, me ronda una sola idea en la cabeza. Estamos acostumbrados a que los metales sean algo duro, estable, predecible. Y entonces aparece el galio y dice: ¿y si no? Si te van este tipo de historias sobre fábricas, materiales y cosas que se comportan de forma totalmente inesperada, suscríbete al canal. Aquí habrá muchos más momentos que te harán decir: ¿en serio? ¿Esto es posible? Y créeme, lo que viene es aún más interesante. Y por esto amo este tipo de viajes. Llegas a ver una producción y terminas con una pequeña revolución en tu forma de ver las cosas. Y en algún lugar entre equipos serios, tuberías y laboratorios, está este metal que se derrite en tus manos y te guiña el ojo en silencio, como diciendo: el mundo es un poco más interesante de lo que parece.